Hola, muy buenas tardes. Los saludamos en este día miércoles 2 de noviembre. Un saludo para todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Osana de El Salvador, a los que vienen en Portal del Inca, a los que están en El Salvador y, y a todos aquellos que son parte de la obra del Señor. Estamos muy contentos porque a lo mejor tú no sabes, pero hace 13 años atrás comenzó esta obra. Antes nos lo llamábamos Osana. Antes nos llamábamos Iglesia Evangélica Bautista Misionera. Ese era nuestro supernombre y nuestro versículo que siempre hemos mantenido: un Señor, una fe, un bautismo. Es lo que lo identifica. Y en esta semana, hace 13 años atrás, comenzamos la obra con poquitos hermanos. Me acuerdo de Daniel, de Mari, de Francisco, de la Yaque Pizarro, de la Yaque Ardiles. Me acuerdo de Lucho, de la Claudia, de mi familia, de Elizabeth, de Jeremías, de Gladys, de yo, cuando comenzamos esa obra y le creímos a Dios que Dios tenía un propósito. Saben que eran años muy difíciles. A lo mejor tú has llegado en estos últimos años a El Salvador y tenemos un tremendo parque muy lindo, el cine funciona súper bien, tenemos una plaza compacto, súper hermoso. Pero sabes que hace 13 años atrás, en el 2009, en nuestra ciudad solamente habían banderas negras. El Salvador se cierra. No hay más. Pero Dios puso en el corazón de cada uno de estos hermanos el predicar de la palabra de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo. Todos tenemos diferentes raíces del Evangelio. Nacimos en iglesias diferentes, pero los que nos unen es la fe, el amor en el Señor. Y damos gracias a Dios porque hoy día cumplimos 13 años predicando la palabra de Dios. Hemos pasado años muy buenos, años difíciles, hemos pasado años con pandemia, hemos pasado años con problemas, pero ahí ha estado Dios. Dios ha sido bueno y maravilloso, así que le quiero mandarle un gran abrazo a cada uno de nuestros hermanos, a los que no viven en la ciudad, y siempre me acuerdo de ella, de la Victoria Zurita, una hija de un pastor, del pastor que estuvo en Llanta, después estuvo en El Salvador. En los años 60, 62, ahí estaba el templo de Llanta, y ahí estaba la Victoria viviendo, su papá siendo pastor de Llanta. Y Dios los bendiga a ustedes, en cada uno de ustedes. Así que un gran abrazo, gracias al Señor por cumplir 13 años, porque la obra es de Dios. Nuestra iglesia es muy especial. Llega gente, se va, porque nuestros jóvenes se van, nuestros niños se van por sus estudios, porque tienen que buscar otras universidades, pero Dios nos tiene a cada uno de nosotros aquí perseverando hasta que el Señor nos diga. Y quiero mandar un gran abrazo para todos los que participamos el día 31 ahí en la plaza, ¿no es cierto? Fue algo hermoso. A lo mejor ya tuviste la filmación del Pancho Soto, ¿no es cierto? De cómo estábamos ahí en la plaza. Fue una idea de los niños, de los maestros de la escuela dominical. Dijimos, ¿qué hacemos para el 31? Ya, disfracémonos en los tiempos bíblicos. No sabemos si la tenía nos venía bien, pero hicimos el intento. Pero sabes que llegamos a muchas personas, entregamos todas las invitaciones que teníamos, entregamos muchos tratados, muchos libros. De hecho, los premios, los concursos, los dibujos, se acabaron todos. Se acabaron todas las invitaciones, se acabaron todos los dulces, los regalos. Y gracias a Dios por cada corazón de cada hermano que estuvo ahí armando el toldo, colocando la amplificación, todo. Gracias, Señor, porque así se mueve el Señor. Saben que los niños se acercaban a jugar y a recibir un premio y a recibir una invitación para la escuela dominical. Las mamás se acercaban y preguntaban, ¿dónde son ustedes? ¿De dónde están? Y esperamos que este domingo también lleguen muchas personas. Y para eso necesitamos que tú puedas orar por cada una de las personas que ha recibido una invitación. ¿Te imaginas que el jueves pasado yo estuve con los Gedeones Internacionales y entregamos más de 1500 Nuevos Testamentos? Así como este. 1500 Nuevos Testamentos en toda la ciudad. Y debemos creerle a lo que dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así confiamos en el Señor que Dios va a hacer grandes cosas. Por eso te invitamos a que tú seas parte de la Iglesia Bautista Osana del Salvador, que seas parte de su cuerpo que quiere trabajar. Muchas veces es fácil opinar, digamos esto, hagamos esto otro, aquí, allá. No, pero estar ahí. Estar ahí, gracias al Señor,
por cada uno de los que oró por nosotros, por cada uno de los que nos apoyó, por cada uno de los que fue ahí a la plaza a entregar una invitación. Gracias, Señor. No sabes cuántos niños llegaron, cómo fue. Ahí tú puedes ver las fotos, puedes ver los videos y realmente cómo podemos cantar. No nos dio vergüenza de colocarnos un traje, unas túnicas. No nos dio vergüenza de cantar, de hacer las mímicas, aunque no las sabemos muy bien, así medio descoordinados. Pero gracias, Señor, porque podemos entregar un mensaje de vida. Así que bendecimos a todos los niños. Bendecimos a tu hijo también que está en tu casa. Como dice la palabra, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis. Así que te invitamos para que este domingo a las 10:30 tenemos dos reuniones. Una, escuela dominical a las 10:30 y en Arqueros 2100. Y la otra a las 10:30 en Portal del Inca. En el Portal del Inca ellos son súper. ¿Sabes que tantos niños que llegaban a la plaza y conocían a la Nati, al Pancho, al Jesús, a la Susana, a la Marisol? Tía, ¿cómo nosotros impactamos a los niños? ¿Cómo impactamos nosotros a las personas con la palabra de Dios? Por eso es tan importante nuestro testimonio, nuestra perseverancia. Así que tenemos escuela dominical en el templo a las 10:30 de la mañana y en Portal del Inca a las 10:30 de la mañana también. Y a las 18 horas tenemos nuestro culto de alabanza, nuestro culto donde le damos gracias al Señor, donde realmente nosotros podamos glorificar el nombre del Señor. Así que un gran abrazo para todos ustedes. Sigamos adelante confiando en el Señor, confiando en sus promesas, que tú te puedes colocar en la brecha de la obra del Señor. Como dice la palabra de Dios, en las mieses muchas, más los obreros son pocos. Rogad pues por el Señor para que envíe obrero a su mies. Y tú eres un obrero del Señor. Y el Señor te usó. No sabíamos qué hacer, cómo íbamos a llegar a los niños, pero llegaron solos. El Señor añade a los que han de ser salvos. Así que los invitamos para este domingo a las 10:30 de la mañana a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a nuestro estudio bíblico de hoy día. ¿Sabes que la semana pasada hablamos de la esencia de Dios? Él es Dios. No nos preguntemos de dónde viene nada. Él es Dios todopoderoso. Pero ahora tenemos que ver cómo es el carácter de Dios. Cómo es su carácter. Y la verdad de Dios es inseparable de su amor. La verdad. Dios es verdad, pero también es amor. Siempre nosotros nos quedamos solamente con el amor de Dios. Pero tenemos que hablar de la verdad del Señor. Esa verdad que está escrita en la Biblia, que tiene más de 6.000 años de antigüedad. Así es. Más de 25.000 manuscritos. Que tú puedes comprobar que es cierto, que es real, que no fueron escritos por los computadores, no, que están escritos en la piedra, en el cuero, en el papiro, en las placas de fierro, de bronce. Ahí están los testimonios reales. Entonces, la verdad de Dios es inseparable de su amor. Ella es la base de todo conocimiento. Todo el conocimiento que existe en el mundo está basada en la verdad de Dios. En la verdad. Porque Dios es verdad, Él no miente. Ahí está todo conocimiento que tiene el ser humano, en esta hora cómo lo ha desarrollado tanto, a inventar tantas cosas, todo se lo ha dado Dios y la voluntad de Dios es imparable. No se puede separar su amor, su voluntad de su carácter. No puede decir es que yo soy así de esta manera y yo amo de esta manera. No se separa. La voluntad de Dios es inseparable. Dios no cambia, ni se adecua a las circunstancias. No, si ahora tenemos un Dios bueno, mañana va a tener un Dios malo. No es que Dios es de esta cultura, no es que es Dios de esta sociedad, no es que es Dios de este gobierno. No, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Señor no cambia por las circunstancias. Cuando pasa un terremoto, cuando hay una aluvión, cuando hay sismos y todas las cosas, ahí dice, oh, que Dios que es malo. No, Dios no es malo. Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Su amor no cambia en ningún momento, ni en las culturas, en ningún lugar. La verdad de Dios se encuentra en su propia esencia. En la esencia de Dios. Ha existido siempre y seguirá existiendo. Dios no va disminuyendo. No se va agotando como los científicos dicen. No, si el sol se está agotando. Y saca los cálculos, aquí años más no va a haber sol. Pero Dios no es así. Dios no cambia.
Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre y no se agota. Su amor hacia nosotros no se agota. Su misericordia hacia nosotros no se agota. Él no se cansa ni se agota. Entonces, nuestra existencia está en la voluntad perfecta de Dios. A Dios se le plació que tú nacieras, que yo naciera. Es la voluntad perfecta de Dios, que nosotros naciéramos. Y las leyes del universo las tiene el Señor. No, aquí no hay un planeta que se escapó del sistema solar, que anda más rápido y que anda por otra órbita, no. Tú podrías hablar con cualquier científico y ellos van hacia atrás, hacia los comienzos, y te van a ver que todas las órbitas son perfectas. Así es nuestro Dios. Así es el Señor de maravilloso. Las leyes del universo no sufren variación. No sufren variación. Entonces, la verdad viene de Dios y es intrínseca en su carácter. Es parte de Él. O sea, la verdad, no hay una mentirilla. No hay algo oculto en Dios. No, siempre Dios está en su verdad. Dios es la verdad. Y Jesús nos enseñó de esa verdad a cada uno de nosotros para que podamos comprender la verdad de Dios. Mira lo que dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. El pueblo le creía a estos falsos profetas. Y va a Dios y le dice a Jeremías, mira, ellos están hablando mentira. La verdad está en la palabra de Dios. ¿Por qué la verdad está en la palabra de Dios? Porque este Nuevo Testamento, esta Biblia, tiene más de 6.000 años de antigüedad. Y lo hemos estudiado, lo hemos visto cómo el Señor inspiró a estos 40 autores, y para hacer toda la recopilación de la Biblia tuvieron que pasar más de 1.400 años. Entonces, en el tiempo antes de ir al cautiverio, el pueblo de Israel estaba rebelde contra Dios, no le creía sus promesas, no le creía su palabra, no le creía nada. Le dice Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Falsamente. Están contando mentiras. No los envié ni los mandé, dice el Señor, ni les hablé visión mentirosa, de adivinación, vanidad y engaño de corazón, profetizan. ¿Te acuerdas cuando el hombre, el rico y el mendigo murieron? El mendigo fue al seno de Abraham y el rico fue al Hades. Y le dijo, anda para que mi familia conozca, sácale, mándale a alguien para que crean realmente del infierno. Y Jesús le dijo, tienen mi palabra, tienen mis leyes, tienen mis mandamientos, tienen a los profetas. A eso hay que creerle, a lo que está en la palabra del Señor. Entonces, dice el libro de Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará, dice el libro de Números. Dios no te miente. Por eso cuando Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento, nos dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Eres de Dios o estás en contra de Dios? ¿Te das cuenta de que cuando nosotros nos alejamos de Dios, tomamos todas las costumbres de este mundo? ¿Sabes cuántos cristianos en este día 31 se disfrazaron para Halloween? Cristianos. ¿Por qué? Porque se alejaron del camino del Señor. Se alejaron de la luz. Y lo que el mundo le ofrece, le toma. Pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo no he cambiado. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor por diferentes circunstancias. Pero Dios no miente. Y no es hombre para que Él miente. Él dijo y fue hecho. Y Juan 14:6, un versículo que todos los conocemos, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Hay un solo camino para llegar al cielo. Y ese camino es a través de Jesucristo. Entonces ahí mostramos el carácter de Dios,
Pero también la santidad de Dios reacciona contra la impureza. Dios es santo, es 3 veces santo. Y Él reacciona contra todo aquello que es impuro, contra todo aquello que es pecado, contra todo aquello que es oculto. ¿Te acuerdas que Adán y Eva se escondieron en el huerto del Edén? Y el Señor lo anduvo buscando y lo encontró. Nadie lo podía acusar y decirle, mira, ahí está escondido. No, Dios lo sabe todo. ¿Por qué? Entonces, Dios reacciona contra el pecado de este mundo. Sabemos que hay tanta maldad, pero Dios está establecido, dice que está establecido que un día vamos a morir y después de esto Dios nos va a juzgar. Pero los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, nos vamos al cielo y tenemos a un abogado que es Jesucristo. Pero si tú no crees, ya eres condenado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es 3 veces santo. Siempre me acuerdo de cuando antes cantábamos los himnos, ¿no es cierto? Y el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor. No hay otra afirmación más exigente en la Biblia. No puede haber a la palabra santo, tú no le puedes agregar algunas ramitas, algunas flores. No, es santo, es algo perfecto. Así lo dice la Biblia, es la afirmación más exigente. Dios es santo y la santidad de Dios significa que Él está totalmente entregado a la bondad y oposición total contra la maldad. Dios siempre es bueno y está contra la maldad. No es que lo dice porque lo necesitaba, no. Dios está en contra de la maldad. Él es Dios, es bueno, siempre bueno, es nuestro Señor. Así es nuestro Dios. Y la Biblia enseña que Dios está completamente puro y en Él no hay maldad. No hay ninguna maldad en el Señor. No es que voy a hacer una travesura. No es que se me va a ocurrir algo. No, no hay maldad en Dios. Dios es perfectamente bueno. Su bondad es siempre. ¿Te acuerdas de la película Dios no está muerto? Y el pastor que está diciendo, no, Dios es bueno. Siempre es bueno. Así es Dios. Dios siempre es bueno en todo momento. Mira lo que dice Isaías. El Señor busca un predicador. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién enviará en mi nombre? Y todos se quedaron callados. Silencio total. Todas las manos bien apretadas, sí. Ni siquiera que alguien levantara la mano. Y Isaías dijo, aquí estoy yo, Señor. Envíame a mí. Mira lo que dice Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, Señor, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucedió? Dios escogió a Isaías, e Isaías fue al cielo, vio la gloria de Dios, vio a los ángeles, vio toda la gloria de Dios. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué hacían los ángeles? Decían, Santo, Santo, Santo. Así hablaban a Dios. Y Isaías dijo, hoy soy un hombre muerto, mis labios son impuros. Y me acuerdo del pasaje cuando vuela un ángel y saca unos carbones hirviendo del trono de Dios y se los coloca a Isaías en sus labios. Mira lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío, al más justo que él? Muchas veces la gente se calla. No es que es mi amigo, así que no lo voy a contar. No es que yo vi algo y soy tumba. No. Tú no puedes ocultar el pecado, no puedes
ocultar la mentira. Y el profeta Habacuc, imagínate que Habacuc es un libro pequeñito, pero tiene tanta enseñanza, y dice: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío. La gente veía la maldad, cómo lo extorsionaban, cómo le robaban las cosas, cómo le colocaban demasiado impuesto y se quedaban callados. Y el impío, las personas estaban siendo atropelladas y nadie decía nada. Era como en los tiempos de Jesús, los cobradores de impuestos. Cómo oprimían al pueblo, cómo el pueblo se sentía agobiado y quedaban callados. Tú no puedes ser parte de ese pecado de callarte. Es que yo lo vi. ¿Sabes que cuando pasa algo, no es que yo lo sabía, no es que yo lo había visto, pero ¿por qué te quedaste callado? No es que era mi hermanito, era mi amigo. Y el profeta dice: porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío. Te das cuenta que está destruyendo a la persona, al más justo que él, lo estaba destruyendo, dice Habacuc. Y Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Cuando yo me convertí hace muchos años atrás, 35 años atrás, me acuerdo que un hermano que estaba haciendo el estudio en un lugar muy, muy pequeñito, estaba predicando sobre Apocalipsis. Y a mí me impresionó la palabra de Dios. Y me impresionó ese pasaje que dice que los gobernantes, los reyes, los príncipes, les dirán a las montañas: caed sobre mí para no ver la ira del Cordero, para no ver al Señor. Y muchas veces nosotros como cristianos, como conocer la palabra de Dios, nos echamos al bolsillo a Dios. Simplemente lo echamos al bolsillo. Ah, no, Dios más adelante. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Todas las naciones te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Los juicios del Señor. Entonces ahí tenemos un Dios santo, un Dios que es real, un Dios que está lleno de bondad. Pero también en esa santidad de Dios tiene algo especial. Ese amor que Dios extiende hacia todos nosotros. El domingo estábamos estudiando en la escuela dominical el amor de Dios en la justificación, cómo Dios nos justifica. Y cómo habían tres tipos de amor. Y el más grande, que cuando Pedro dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. El amor ágape fue derramado por Dios cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que transforma las vidas. Es el amor de Dios que te lleva a ti a ir a otras naciones a predicar. Y ¿cómo se llama? Yo puedo contar la historia de los míos que realmente tuvieron ese llamado, esa valentía del Señor de ir a otras naciones, como otros jóvenes también de la iglesia que fueron a otras naciones a predicar de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hicieron? Simplemente porque era el amor de Dios que derramaba en sus corazones, de llevarle una palabra de aliento. Y en el caso del Natán, él cuando fue a Turquía no pudo predicar, porque no se puede predicar allá, pero sí puedes demostrarle el amor. Ayudar a esos niños, enseñarles a jugar a la pelota, a cantar, enseñarles juegos. Demostrar eso, el amor que nace de ti. Ese es el amor ágape de Dios, que fue derramado en nuestros corazones en el día en que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese amor de Dios se extiende para toda la humanidad.
Las Escrituras están llenas de amor, misericordia, gracia y fidelidad de Dios. Amor, misericordia, gracia y fidelidad. Es el amor de Dios. ¿Sabes que cuando yo comencé a enseñar de la palabra de Dios, tenía 24 años, y me mandaban a un cerro, a un lugar chiquitito donde había una misión. Y habían puros niñitos. No teníamos data, no teníamos computador, teníamos unos plumones, unos papilógrafos. Y todos los domingos después de almuerzo yo partía al Cerro Alegre, allá en San Antonio, a enseñarle a esos niños. ¿Cuándo en mi vida se me iba a pasar y a pensar que el Señor me iba a llamar al pastorado? Nunca en mi vida. Pero Dios puso en mi corazón el ir a enseñar. Como lo que hacen nuestros hermanos cuando van a Portal del Inca. No, ¿cómo tan lejos si quedan a 5 kilómetros? Dios pone ese amor de ir a las personas. El amor que hay por las mujeres virtuosas. Ese amor lo pone Dios, ese anhelo. Todo lo demás son excusas nuestras. Es que no puedo, son excusas. Pero cuando tú tienes ese amor, vas a tener esa disposición de ir donde el Señor te mande. Imagínate, nosotros vivimos a más de 1000 kilómetros de distancia de nuestro hijo, de mis hermanos, de las hermanas de Gladys, de nuestra familia. Pero el Señor nos tiene acá, en 19 años en El Salvador. Porque Dios nos ama y porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, la fidelidad de Dios, ese amor ágape que nace de nuestros corazones, esa misericordia, la gracia del Señor. El amor humano se ve como un reflejo imperfecto del amor que caracteriza a Dios. Nuestro amor es imperfecto comparado con el amor de Dios, que es perfecto. Este amor anhela perdonar al pecador. Así es el amor de Dios. Él anhela perdonar al que está alejado. Y nos llama con cuerdas de amor. ¿O acaso a ti no te han dicho, hermanito, cuándo vas a volver al templo? ¿O acaso tu hermano no te ha dicho, no te ha invitado? ¿O tu papá no te ha invitado, hijo, vuelve a los caminos del Señor? Te invito al templo. Así es el amor de Dios. Así es la misericordia que Él tiene. Ese perfecto amor que anhela perdonar al pecador. Pero si el pecador no se arrepiente, no va a tener perdón. Por eso es tan importante que tú puedas volver a los caminos del Señor. Los profetas le decían, volved a la senda antigua. Volver al camino del Señor. Lo mejor es el camino del Señor. Lo mejor. Ahí está la paz, está la bendición, ahí está todo. Este amor que anhela perdonar al que hace el mal, pero al mismo tiempo satisface las demandas de la justicia divina. Su gran amor se ve en la cruz. Ahí está el amor de Dios, en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Mira lo que dice el Salmo 103:13. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. No es el miedo a Dios, sino se complace del que le tiene ese respeto. Tú eres Dios, yo te adoro porque tú eres Dios. Ese temor al Señor. Como dice el libro Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el respeto. ¿Quién es Dios? Dios es mi creador, el que formó mis manos, el que puso mis huellas digitales. Ese es el creador, el que puso ese corazón, el que puso esa mente, es Dios. Ese es el creador a quien nosotros debemos adorarle. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros Él primero. El Señor nos amó. Antes que naciéramos, antes de la fundación de este mundo, el Señor ya había pensado en nosotros y nos amó. Y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. Le dijo Dios a Jesús, Jesús anda a la tierra y muere en una cruz por todo el pecado del mundo. Así lo hizo en propiciación, en sacrificio por nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. ¿Cuánto cuesta amarnos? Toda la gente dice, pero yo amo a Dios, pero nadie ha visto a Dios. Tú tienes que amar a tu hermano, yo tengo que amar a mi hermano. Somos todos tan diferentes, todos tenemos tantos pensamientos diferentes, pero hay algo que nos une, ese amor de Dios, ese amor que fue derramado en nuestros corazones. Entonces así el amor de Dios para todo el mundo, las misericordias. Como dice el Señor, nuevas son tus misericordias cada día que yo amanezco, es por la misericordia del Señor. El Señor tuvo misericordia de mí, me dio un nuevo más día de vida. Así es el Señor. Y las misericordias de Dios retienen lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo. Porque somos pecadores, somos faltos, somos, como nuestra cultura es chilena, somos grupientos, somos mentirosos, somos chaqueteros, estamos llenos de excusas. Inventamos cualquier cosa. Merecemos el castigo. Merecemos el castigo. ¿Cuántas veces tú has dicho, no, si voy a ir al templo, voy a ir a alabar a Dios? Y le decimos a Dios, es que no tuve tiempo, que estaba tan cansado. Entre comillas, una persona me dijo, el fin de semana voy a salir porque voy a descansar. Y pensamos que saliendo vamos a descansar. Si nosotros descansamos en Dios, Él es el que renueva nuestras fuerzas. Él nos dice, ahí en tanto debemos creer la palabra del Señor, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Descansemos en el Señor. Descansa de tus dolores, de tu afrenta, descansa de tu enfermedad. Descansa en el Señor. Descansa de tu agotamiento, tus problemas. Descansa en el Señor. Dile, Señor, mira, este es mi problema. Yo quiero descansar en ti. Si el Señor lo dice. Entonces aprendamos a descansar en el Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Es tanta la misericordia de Dios que retiene el castigo hacia nosotros. La santidad de Dios y su pureza moral exige que los que se rebelan contra su autoridad deben enfrentarse al juicio y al castigo. Tú te rebelas contra Dios, mereces juicio y castigo. Vámonos a los tiempos de Jesús. Vámonos a los tiempos del Imperio Romano. Dicen los historiadores que alrededor de 150.000 personas murieron crucificadas. Era una de las muertes más crueles que existía en la antigüedad. El hombre podía estar hasta 3 días crucificado, azotado al sol, sediento, moría por asfixia, se estaba ahogando. Pero ¿sabes qué? Con esa gente tan violenta, el César, que era el emperador, por eso la gente decía, Ave César, era el saludo romano, era el César, era el gobernador, era el emperador, era el rey, era el máximo, y lo que hacía el César se hacía. Tú conoces la historia del circo romano, cómo morían los cristianos, conoces cómo quemaban a los cristianos, cómo los crucificaban, porque el César lo decía, y el César lo decía, y nadie decía lo contrario. ¿Por qué? Porque el César lo dijo. Entonces, en cambio, Dios muestra su amor para con nosotros, misericordia. Todos mereceríamos la muerte. Somos tan pecadores. Pero el Señor, la santidad de Dios y su poderosa moral exigen que los que se rebelan contra su autoridad deben enfrentar el juicio y castigo. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios. Jonás, anda a predicar a Nínive. No, pues si son mis enemigos, ¿cómo les voy a ir a predicar? Que se arrepientan, ¿tú los vas a perdonar? Así le decía Jonás a Jesús, a Dios. Oye, si yo sé que tú los vas a perdonar, pues si tú eres un Dios de amor, de bondad, ¿cómo le voy a ir a predicar a mi enemigo? Y Jonás se fue, se arrancó, y todos conocemos la historia. ¿Y qué pasó? Cuando Jonás estaba en el pez, en el 3 días, ahí en esa ballena gigante, se acordó de Dios, oró a Dios. Y a regañadientes, Nínive, arrepiéntete.
y la gente de Nínive se arrepintió. 120.000 personas se salvaron por la predicación de un profeta enojón, que no quería hacer las cosas. Pero era más grande la bondad y el amor de Dios, la misericordia de Dios para esas 120.000 personas que se arrepintieron. Eso es lo que quiere Dios, que se arrepientan. Sabes que a lo mejor nadie es profeta en tu propia casa. Me acuerdo siempre, me impresionó mucho cuando estudiamos en pandemia con nuestros hermanos la senda del maestro. Y como Rick, el presentador, decía, yo no lo puedo predicar a mi mamá. Mi mamá me conoce cuando yo nací. ¿Cómo lo hago para predicarle a mi mamá? ¿Y sabes cuál es la estrategia? Él invitó a un amigo. Y ese amigo le fue a hablar a la mamá de Dios. A lo mejor tantas veces que les predicamos a los que están a nuestro lado y no nos creen porque nos conocen, po. Conocen nuestros caracteres, conocen nuestro mal humor, conocen que faltamos las promesas. Dicen, no, yo no te creo a ti. Pero a lo mejor hay un amigo tuyo que le puede hablar al que está en tu familia, a tu amigo, para alcanzar la misericordia, para hacer ver todos los ejemplos de misericordia que hay en la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios es lento para castigar al pecador, lento para la ira. Dios prefiere dar la oportunidad a las personas que se arrepientan. Siempre me acuerdo de unos amigos futboleros que tenía acá en El Salvador y estábamos en una reunión así de casa y me pregunta, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi esposa? 70 veces 7. Y él empezó a pensar, 70 veces 7. Algo, una constante indefinida, porque así es el amor de Dios. A Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, 70 veces 7. Siempre debe estar esa condición, porque Dios es así con nosotros. Y Dios quiere que también nosotros seamos así con las demás personas. Dios prefiere dar la oportunidad a las personas que se arrepientan. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9, verso 16. Mas ellos, dice Nehemías, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos. No quisieron oír ni acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Siempre Dios deja un remanente. Cuando tú te arrepientes, cuando tú vuelves a los caminos del Señor, ahí está el Señor, está el remanente. Te das cuenta que el pueblo de Israel fue tan rebelde, dice que ellos se fueron soberbios con Dios y endurecieron su cerviz acá atrás. O sea, levantaron su cabeza, ellos no agacharon su cabeza, levantaron su cabeza, no, que yo soy judío. Y se quedaron en eso. Y Dios los castigó, los llevó 70 años cautivo a Babilonia. Pero después de los 70 años, Dios sacó un remanente. Y cuando el pueblo judío vuelve a Israel, es lo que se ve ahora, un pueblo muy celoso de sus tradiciones, de sus costumbres. Pero ¿quién entraron a Israel? Los que realmente eran israelitas de sangre. No las mezclas. Porque muchos judíos se casaron con extranjeros, con babilónicos, con asirios. Y ahí sale toda esa mezcla de los samaritanos. Solamente entraron a Jerusalén los que eran de la tribu de Israel, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. El león de la tribu de Judá. De ahí viene Jesucristo. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es el Señor. El Señor es misericordioso. Si este mundo no se ha acabado, es solamente por la misericordia de Dios. Pero date cuenta que los días son acortados. La palabra de Dios dice, Señor, danos señales. Y que dice, mira la higuera. Cuando la higuera está floreciendo es porque el verano se acerca. Cuando tú te des cuenta de que los días son acortados, es porque el Señor viene pronto.
Imagínate, nos quedan menos de 2 meses para que este año termine. ¿Cómo se han acortado los días? Los científicos dicen que la Tierra está más rápida, se está moviendo más rápida. Los días han sido acortados solamente por amor a los escogidos, porque la maldad ha ido en aumento. Ha ido en aumento la maldad. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no dejes de orar por tu familia, no dejes de orar por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu familiar. Ora en el sentido que el Señor abra su entendimiento, porque el ser humano está lleno de argumentos. Señor, abre el entendimiento. Acuérdate lo que dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de las personas para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, Señor, que tú puedas orar para que el Señor abra su entendimiento a cada uno de las personas. Así es la misericordia del Señor. Pero también Dios tiene algo más importante. La gracia de Dios nos da lo que merecemos. ¿Qué significa gracia? Significa que Dios es generoso con nosotros, aun cuando merecemos su ira. Es generoso. Y existen 2 tipos de gracia. Uno es la gracia para todo el mundo. Para todo el mundo sale el sol, para buenos, para malos. Para todos hay aire. Para todos está el agua, el alimento. Todo el mundo tiene capacidades. Todas las personas tienen capacidades para caminar, para hablar, para expresarse. Hay algunos que son artistas, ¿no es cierto? Son increíbles los artistas, cómo ellos pintan, plasman, los arquitectos. O sea, son gente genial, ¿no es cierto? Construyen naves espaciales que van a otros planetas. Esa es la gracia de Dios. Pero también Dios pone otra gracia en nosotros. Con toda la humanidad. Es el comunicarnos, es el saludarnos, es el conversar. La gente a lo mejor estaba en las tribus nómadas y ellos estaban conversando. Esa es la gracia de Dios. No nos puso como enemigos, o sea, está ahí frente a mí y tú eres mi enemigo, no. En todas las culturas está eso de la gracia de Dios. Entonces, esas relaciones, sin tener en cuenta lo que reciben. Dios a todos nos da esa misericordia de que podamos recibir de su gracia, de su amor. Pero está lo otro, lo importante. Porque sabes que nosotros en la gracia de Dios, siempre Señor, danos talento. No, yo quiero ser arquitecto. No, yo quiero ser un abogado. No, yo quiero ser un médico. Y si tú le preguntas a la juventud, ¿qué quieren? No, sabes que quieren la mejor carrera donde gane más plata. Porque el mundo nos enseña así. ¿Y qué nos dice el Señor? Hacer tesoro en los cielos. Donde está vuestro corazón, allí están los tesoros. Porque de esta tierra no los vamos a llevar absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso tú debes hacer tesoro en los cielos. Y aquí está la otra gracia de Dios, que es la gracia espiritual, la gracia de salvación. Por la gracia de Dios somos salvos. Todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador somos salvos. Es por la gracia, es por ese regalo del Señor, un regalo inmerecido. Pero viene a nuestro corazón y yo creo en el Señor y abro mi corazón. Y el Señor viene a mi vida y empieza a hacer una obra desde adentro hacia afuera. Esa es la gracia de Dios, la gracia espiritual. Esa gracia. Es por eso que el mismo profeta Habacuc lo decía cientos de años atrás: aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces, nosotros tenemos esa gracia. Él nos da la garantía. Nos ha hablado de la esclavitud del pecado, nos quiere hacer libres. La gracia de Dios, somos salvos por gracia, nos hace libre de la esclavitud del pecado. Él se entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para salvar a la humanidad. En este momento somos cerca de 1.000 millones de cristianos. 1.000 millones. Pero sabes que en el mundo solamente hay 1.500 millones de musulmanes. Hay 6.000 millones de personas que necesitan conocer al Señor.
Pero es que estoy tan lejos de Asia, estoy tan lejos de Oceanía, estoy tan lejos de las 33.000 islas que hay en el Pacífico. Pero tú puedes orar por ellos. Señor, bendice a los misioneros que están en las islas. Señor, bendice a los misioneros que están en África, están en Asia. Bendícelos, Señor. Ábreles entendimiento de las personas para que te puedan conocer a ti como Señor y Salvador. De una forma suprema, Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo. Lo entregó por nosotros. Es el regalo para alcanzar la vida eterna, Jesucristo. Más a todos los que recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando tú pasas a ser un hijo de Dios, pasas a la eternidad. Pero no te acomodes a este mundo, no te acomodes. Como dice la canción de Santiago Benavides, ¿no es cierto? No nos acomodemos a este mundo, si estamos de paz. Piensa en la eternidad. Jesucristo dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, o llorar por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y mira el regalo que nos da en Efesios. El libro de Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras. Somos salvos por la gracia, por el regalo de Dios. Entonces, tú eres creado para la buena obra. Y Dios te llamaba a hacer la buena obra en la obra de Cristo. Donde el Señor te puso a trabajar en la obra del Señor. Entonces, así es la gracia de Dios. Y finalmente, ¿qué es del carácter del Señor? Su fidelidad. Él no ha cambiado. Dios es fiel. Provee lo que necesitamos para la vida. Él nos da el aire, nos da el alimento, nos da el agua, nos da los rayos del sol que necesita nuestro cuerpo. La fidelidad de Dios provee lo que necesitamos para la vida. Los salmos nos hablan de la fidelidad de Dios. La naturaleza, cada día que tenemos, la naturaleza alrededor del mundo. ¿Te das cuenta cómo están las estaciones del mundo? En todas partes. Está el invierno, la primavera, el otoño, el verano. Los océanos con los peces. Los ríos con esa agua que llega al océano y nunca se llena. Y la evaporación y todo el proceso que hace el Señor. Toda la naturaleza alrededor del mundo. La cantidad de animales que existen es extraordinario. Y como cristianos tenemos muchos más. Tenemos muchas dificultades como cristianos. Somos injuriados, perseguidos, nos enfermamos, pasamos necesidad, pasamos dolor, angustia, tristeza, pena. Pero ¿sabes qué? Ahí está la fidelidad de Dios. Aun cuando estamos enfermos, ahí está la misericordia del Señor. Ahí cuando tú estás en tu clínica, cuando tú estás en tu camita, pasando tu dolor, tu enfermedad, ahí está el Señor. Cuando hemos perdido un ser querido, ahí está el Señor. Ahí está el consuelo del Señor. En las pruebas, en las dificultades, ahí está nuestro Señor. Pero aquellos que confían en el Señor, depositan su confianza en las promesas de Dios. Confía en el Señor. Confía en sus promesas. La Biblia está llena de promesas, más de 5.700 promesas que están con nosotros. ¿Qué encontramos en la fidelidad de Dios? La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notorio tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre seré edificada misericordia. En los cielos mismos afirmaré tu verdad
Dice el Salmo 89, 1 y 2. Enséñale a tus hijos la misericordia de Dios. Enséñale a tus hijos cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha prosperado, cómo Dios te ha levantado. Cuéntale las maravillas de Dios. Porque muchas veces nuestros hijos ven que no falta nada en nuestra casa. Pero a lo mejor tu hijo no sabe el trabajo duro que tú pasas. Que a lo mejor estás dentro de la mina, lleno de polvo, lleno de barro. O que estás en la planta de chancado, lleno de polvo, lleno de ácido. Cuéntale cómo el Señor te da la fuerza, te da las capacidades. Y que solo es por la gracia de Dios, todo lo que somos es por la gracia del Señor. Contaré tus maravillas perpetuamente, contaré tus misericordias de generación en generación. Cuéntale a tu hijo. Si tú no le cuentas del amor de Dios, de las misericordias, de los Dios que ha hecho en ti, de los milagros, si tú no le cuentas a tu hijo, tu nieto no lo va a saber. Tu nieto no va a saber los milagros que Dios ha hecho en tus vidas. Finalmente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Fiel es Dios, que nos santifique por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, seamos guardados irreprensibles para la venida del Señor. No sabemos cuándo viene el Señor, no lo sabemos, pero cada día estamos más cerca de Él y debemos prepararnos. Y como dice el salmista, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en la casa del Señor que estar 3 años fuera en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos desde el mundo. Que este mundo no nos absorba, sino que nosotros cambiemos al mundo. Nosotros le demos otra mirada. Somos la vida, somos la esperanza para las personas. Somos la esperanza para tu hogar. ¿Sabes que me da mucha tristeza cuando los cristianos, conozco a todos los cristianos de El Salvador, yo 19 años, los conozco de todas las iglesias que hay, muchos fueron compañeros de colegio de mi hijo, fuimos apurados de curso, muchos trabajamos juntos en los colegios, muchos trabajamos juntos en la planta, los conozco. Y a muchos los tengo por amigos, a lo mejor en el Facebook. Y me da mucha pena cuando ellos empiezan a decir, mire, es que yo creo en esta piedrecita. No es que tú tienes que hacer esta vibración. No cree en esto, cree en esto otro. Y nos alejamos de la palabra del Señor y el mundo nos absorbe. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que el Señor realmente nos cubra a nuestros hijos. Ora por tu hijo, bendícelo, para que se vuelva a enamorar de la obra del Señor. Eso es nuestro deber como papá, no dejar de orar por nuestros hijos y de bendecirlos. Te invitamos este domingo a las 10:30 de la mañana a nuestra escuela dominical a aprender de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Romanos en nuestra escuela dominical. Genial el libro de Romanos. Estudiamos como 5 o 6 versículos por clase, porque es tan impresionante el amor que Dios tiene para con nosotros. La justificación, estamos en el capítulo 6 de Romanos, cómo el Señor nos justifica. Y lleva a tu hijo. Creer en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? No dejad venir los niños a mí y no se los impidáis. No es que mi hijo no quiere ir a la iglesia, no es que no quiere levantarse. No, si tú eres el papá, tú tienes que infundirle esa fe, ese amor en Dios. Y ahí está la bendición de Dios. Y a las 18 horas tenemos nuestro culto de alabanza, donde predicamos, donde cantamos y adoramos al Señor. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que la paz, que la bendición de Dios sea y que tengan un hermoso fin de semana. Muy buenas tardes.